Mayra Mayola Benítez Carrillo es licenciada en Comunicación Gráfica por la UNAM y candidata a maestra en Patrimonio Cultural de México por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Actualmente es profesora de Artes Visuales en la Escuela de Iniciación Artística del IMBAL y cuenta con diplomados de arte en México, usos y funciones de la plástica a través del tiempo de la Academia Mexicana de la Historia, gestión del patrimonio cultural en el Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable, historia del arte por la Universidad del Claustro de Sor Juana, y un diplomado interdisciplinario para la enseñanza de las artes en la educación básica, impartido por la SEP y el antiguo CONACULT. Es autora de los libros Gabriel Vargas, cronista gráfico, publicado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, El refranero pulquero, el libro de actividades para niños con la luchadora guerrera Isis, Blue Demon Jr., Healthcare Activity Book. Se me vino a la mente, todos de edición Artes 9 y recientemente por la Universidad Autónoma del Estado de México, El refranero agavero. En 2018 colaboró en la Enciclopedia de Oxford, edición Latinoamérica, y es autora del guión del video de la maqueta La familia Burrón, y curadora y colaboradora de las exposiciones realizadas en el Metro de la Ciudad de México, el Palacio de Bellas Artes y la Librería Porrúa con motivo del centenario del natalicio de Gabriel Vargas. Organizó las exposiciones Todos somos Burrón, Vive Zapata, Felipe Ángeles, el gran artillero, Museo Nacional de la Lucha Libre, Agave, Arte y Artesanías, homenaje a Cristina Pacheco y Horacio Franco por 40 años de trayectoria, así como diversos conversatorios, homenajes y talleres dedicados a los autores de la historieta, el pulque y los juguetes tradicionales en el Museo del Estanquillo, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia, la Galería de la UAM Azcapotzalco, el CCH Naucalpan y el Museo Nacional de la Caricatura. También ha presentado sus obras e impartido conferencias en la Feria Internacional del Libro del Estado de México, la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Feria Internacional del Libro de Monterrey, el Instituto Zacatecano de Cultura, el Museo del Pulque y las Pulquerías, el Centro Cultural Elena Garro, la Ficomics BOAP, Tolucomic, la TNT, el Museo del Estanquillo, el Museo de Sitio de Calixtlahuaca en el Estado de México, así como el Museo de los Ferrocarrileros de Tulancingo Hidalgo. Bueno, Aaron, bueno, yo soy egresada de la antes, ay, hermosísima, es que me entro en frustración porque ha cambiado tanto en la vida. Ahora es la Facultad de Artes y Diseño, antes llamada la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Les digo, todavía había milpas, yo creo que ahorita ya ni va a haber milpas por allá, pero bueno, qué bonitos recuerdos de esa escuela. Yo estudié comunicación gráfica. Y a mí siempre me llamó mucho la atención la parte del cómic y la historieta, no como creadora, sino como lectora, que muchas veces me preguntan que si yo hago creación, pues creo que no es solo saber dibujar o tener la idea de un guión, sino tener como otra sensibilidad, sí es otro tipo de pluma muy especial, el de los ilustradores, historietistas, de verdad, porque tienen una capacidad de síntesis muy impresionante. Entonces, esta forma en que ellos transmiten lo que desean es un estilo muy diferente. Entonces, yo no me atrevería jamás a aventurarme a hacer algo así, porque mis respetos para todos los creadores, de verdad, hacen cosas maravillosas. Y desde mi trinchera como observadora, lectora, admiradora de todos ellos, pues tuve mi acercamiento a esto desde niña, que fue lo más fascinante, ¿no? En mi infancia, que la tele se veía, pero no se prendía. Y pues siempre he sido una apasionada de las artes, del pulque, del maguey, del mezcal, de viajar, de todo el asunto creativo. Soy muy, muy cercana siempre. Y entonces, cuando llegó mi momento de titulación, que lo pensé mucho, de hecho yo ya estaba trabajando, dije, híjole, sí, ya tengo que buscarle, y le di muchas vueltas y alguna vez lo soñé mi tesis, y dije, no, ¿cómo va a ser mi tesis de cómic, historieta mexicana? No, 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 estoy muy mal, estoy muy mal. Y coincidió que hubo unas jornadas de cartón político en la ENAP. Yo me daba mis vueltas para ver cómo estaba el asunto después de que yo había salido. La UNAM venía de una huelga, por cierto, en esas fechas, que también eso me había holgado así el tiempo, así de, bueno, está, al fin que están en paro, en huelga. Y
Y me acuerdo que entré a varias conferencias, entre esas una del maestro Arturo Kempch. Dije, ay, es que sí me encanta y me apasiona esto, sí, ¿cómo de que no? No, sí, por supuesto. Claro que esto es lo que me gusta. Y estuve en la biblioteca y justamente en la biblioteca de la ENAP yo buscaba tesis relacionadas a historieta mexicana y solo encontré una de Ríos, todavía escrita a máquina. Dije, es que no, no está consignado, no hay trabajos. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo le daba vueltas. ¿Por qué? Si esto es tan fascinante. O sea, tenemos unos creadores impresionantes. Y dije, bueno, pues va, ya sé de quién, de Gabriel Vargas, que si bien yo admiro a todos, de Gabriel como que siempre he tenido más empatía. Dije, sí, y ahí me aventuré a buscar a mis profesores, ya había cambiado incluso el plan de estudios, ya era otro. Y ahí comenzó la aventura de ver ahora los cómics desde un punto de vista analítico. Y a veces es como el cine, perdón, a veces es como el cine, ¿no? Los que saben de cine que van al cine y dicen, ya ni lo disfruto porque el enfoque, el paneo, la luz, y así a veces te cae un cómic y dices, "Ah, ¿esto qué?" Sin ser experto y jamás serlo, pero sí ya lo ves con otra visión. Todo, porque sin lector no hay producción y el lector debe de tener un criterio para decidir qué va a consumir. Y a veces lo consume por referencias, a veces porque le llamó la atención la portada, ¿eh? Y hemos platicado de esta parte del diseño editorial, que qué tan válido es comprar un libro por la portada, pero ¿cuántas personas sí lo hacen? Se habla mucho de que los políticos compraban sus libreros y ponían sus libros por metro, ¿no? Por el metro y que se vieran muy bonitos sin saber que el libro estaba encuadernado y que jamás lo habían leído y ya la historia nos ha dado la razón porque ya hemos visto muchos ejemplos. No entraremos en detalles, pero sí es real que hay lectores que se acercan por curiosidad, por azar, porque a veces en nuestra generación, si bien ahora critican y se observa que los jóvenes y también adultos entran al baño con su celular y que eso es lo más antihigiénico que existe, antes se leían las revistas y tú llegabas a la casa del amigo, del primo, del vecino, del tío de tu propia casa y había revistas y periódicos en el baño. Y éramos lectores de baño, ¿para qué nos hacemos guajes? O sea, sí existía y sí, eso era por casualidad o por circunstancia, porque llegabas a la casa del tío y si él lo consumía, es lo que veías en ese espacio. No es que tú llegaras al librero y dijeras, de este libro voy a sacar el último trabajo del maestro. No, era circunstancial. A veces también suele pasar por referencias, que alguien te lo recomienda. Es que hay un cómic que a ti te va a gustar, que habla de este tema de, no sé, Don Taquero, ¿no? De Trino. De Don Taquero, yo voy a poner mi taquería. No sé, es una tontería. Pero sí es una realidad que depende del contexto de cada persona, va a tener ese acercamiento al cómic. O en mi caso, que mis papás me lo acercaron, ¿no? Ellos lo dejaban por toda la casa, estaban los cómics, y yo me enfermaba y tenía ahí mi alterón de cómics. Y era lo que yo consumía en mis convalecencias, que la rubiola, que las paperas, que la viruela, que todo, y era lo que hacía. Y ya siendo adulto o jóvenes, va a depender de tus gustos, de tus aficiones, porque es un contenido temático muy grande. Es un universo muy diverso que tienes contacto para diferentes temas, estilos, color, formatos. México es el país que más formatos. Ahorita tú, un ejemplo, tienes un cómic en serigrafía. Los amigos de Cristóbales tenían en grabado. ¿Cuántas propuestas gráficas tenemos en México? Tanta riqueza que podemos darnos el lujo de elegir por tamaño, por color, por sabor, por autor, porque me quede bien, porque es mi compadre, porque lo conocí, porque coincidí en una convención. Hay N cantidad de posibilidades y el lector va a ser el que decide con esto me quedo o con esto no me quedo. Y esa es la valía, porque él va a decidir de ese universo si te consumo o no. Y en automático
a lo mejor no eres el crítico que con todo el sustento académico, de acuerdo a lo que dice Humberto Eco y la semiótica de la semita, no, de acuerdo a que me gusta, te estoy consumiendo. Y ese es el valor que yo le estoy dando, porque a mí me gusta ver los trancazos, me gusta ver a la trailera, me gusta ver al vaquero y me gusta ver al X circunstancia. Entonces, sin lector no hay producción y no puede haber un autor que diga, ay, no, no me importa lo que digan. Pues si no te importa lo que digan, pues entonces no busques dónde colocarlo, ni te vengas a publicitar, ni vengas a las convenciones, ni te presentes en los foros, quédate en tu universo y pues qué rico, ¿no? También es válido, también es tu decisión si no quieres llegar a masas o a un consumo mayor. También habrá quien diga, no, pues a mí no me gusta, yo con que me lean 10 estoy feliz. Creo que es válido en esa postura, ¿no? También el del autor. Yo sí me voy mucho por el humor. ¿Por qué? Porque yo me evado. Para mí es una herramienta de olvidarme de todo, evadirme, y para mí es muy importante que tenga humor ya de entrada. Incluso en temas, por ejemplo, en mi caso y en el de mi querida amiga Aida Ramírez, el tema del TDAH, que ahora está siendo ilustrado, a mí me interesa mucho y me encanta lo que he visto, así sea en las redes sociales, que sean pequeñas viñetas, me fascina ver cómo lo están trabajando. Y a lo mejor ahí viene una parte del acto reflejo o de identificarte, que muchas veces el autor hace personajes con una línea que cierto sector poblacional se va a identificar con ese personaje, porque quiere ser heroico en su forma de ser, en su forma de conducirse, o porque quiere aprender, o porque así le gustaría ser, que es introvertido y ahí explota en personaje. Entonces, para mí sería el humor que tenga un tema que a mí me involucre, que me interese. Puede ser un tema médico, puede ser un tema, eh, ¿cómo te lo diré? Como que me identifique en esta parte de, sí, es la chica que trabaja un montón y es el 0% en todo y todo le pasa, que me identifique, un tipo de esos personajes de, esta mujer soy yo, todo le pasa. Entonces, ahí ya van tres. Me gusta, bueno, humor, identificación, tema que me interese, alguno que me aporte algo. Me gustan mucho los que son como históricos, que me narran una historia, que yo confieso que hay libros que leí que no me interesa volver a leer, pero si lo requiero y lo tengo en cómic, me quedo, la verdad. Y otro sería por una afinidad sentimental, que conozca yo al autor, que tenga que lo haya conocido, que lo admire por X circunstancia o por el trato con él. Yo creo que sí sería mi selección. Pero bueno, vamos a introducirnos al tema, que es la representación gráfica del pulque y el maguey en nuestras historietas mexicanas, principalmente en las del siglo pasado, que es cuando viene esta situación del pulque, que viene el desprestigio del pulque por parte de las cerveceras. Pero no sé si sabías, Aaron, que las cerveceras llegaron desde 1500 y tantos, 1540 y tantos, a México. Obviamente era un consumo básico, elemental y de la gente de poder, porque era caro. Y y fue cuando llegaron las cervecerías y no pudieron, pero ni hacerle cosquillas al pulque, bajo ninguna circunstancia. Ya después, en el 65 llegó la cervecería Toluca, que ahora la conocemos como la Victoria, y, y la Cuauhtémoc también, la Cuauhtémoc. La Victoria es de Toluca y la Cuauhtémoc en la Ciudad de México, si mal no recuerdo. Pero bueno, ¿por qué les platico este antecedente? Porque se habla mucho de que el desprestigio del pulque y el maguey vino en el México postrevolucionario, al ya no estar Porfirio Díaz
apoyando a los hacendados con el tema de las haciendas. Viene la decadencia de las haciendas y con ello la decadencia del pulque, y estas cervecerías eh, y todas las demás, porque no fueron las únicas que había aquí en México, había más, La Estrella y otras, e incluso había una que se llamaba Porfirio Díaz, casualmente. Empezó a correr el rumor de la forma en que se preparaba el pulque y el maguey, pero en la iconografía de México, pues ya lo tenemos plasmado en diferentes manifestaciones prehispánicas, en murales, en urnas, y había muchos elementos que ya nos marcaban el conocimiento milenario de esta bebida y de esta planta que pues nos ha traído muchísimos beneficios, casa, comida, bebida, una cosmogonía alrededor de este elemento. De los primeros que dibujaron al maguey, obviamente está José Guadalupe Posada, que por aquí debo de tener otras imágenes, me voy a regresar, aquí está. José Guadalupe Posada, que bueno, esta es una ilustración que aparece en un libro de Ríos, pero hay varias de él. En la anterior está bastante pixeleada porque eh, por error mío no descargué la de mayor calidad, pero bueno, es la Virgen de los Remedios, donde ya también aquí aparece en el corazón del maguey. Y esta representación gráfica, bueno, pues sabemos que aquí eh, tenemos una gran tradición, ¿no? Por el trazo, por el dibujo, y pocos han volteado a ver que en las historietas mexicanas también lo tenemos. Y parte justamente del momento en el que estamos en un México postrevolucionario, que los muralistas sí le dedican algún espacio al maguey, sí hay pulquerías que hacen sus imágenes con el maguey, pero estas pulquerías, por ejemplo, la famosa Rosita, donde pintaron los Fridos, los alumnos de Frida Kahlo, bueno, desapareció, ¿no? Esta la tiraron. Y algunas, perdón, pulquerías hasta la fecha siguen plasmando estos personajes que hacen nuestros historietistas mexicanos en sus muros. De los primeros que yo encuentro son unas fotos de Nacho López donde está la borola de don Gabriel Vargas. Ríos hace lo propio con varios personajes pulqueros y dedica varios espacios en sus crónicas en las cuales habla de esta gloriosa bebida que, bueno, a muchas personas todavía les hace ruido, ¿no? Y el argot que hay alrededor, la forma de hablar, las expresiones, esto de hacer el alacrán, y a mucha gente no le... mm, a lo mejor no se identifica y no tiene por qué, ¿no? Es como las bebidas, hay tantas bebidas que cada quien elige y selecciona lo que desea, pero bueno, el argot de las pulquerías, los juegos, que el rentoy, la baraja, los términos como el que ya curaban hasta el pulque, esto de curar, el curado, ¿no? Eh, son terminologías que ahorita justamente se están retomando. Aquí, si alguna persona de las nuevas generaciones lee esto de, bueno, si les fallaba un tornillo, se consolaban con una cacariza. ¿A qué se refiere? A a los envases de vidrio con los que se consumía. Era la forma que tenía este vidrio en el que consumían estas formas de tomar. Habían medidas que la chiva, y bueno, había muchísimas, y en algunas pulquerías todavía se encuentran. De hecho, si van al Museo del Pulque, ahí van a encontrar. Lo que yo he encontrado aquí en la iconografía de don Gabriel Vargas y de Ríos, pues es todo un uso tradicional, popular en el argot y en la forma de estar en las mesas, en la forma en que aparecen las barricas, el que les sirve, cómo lo platican. En algunas gráficas aparecen las mujeres de un lado de la pulquería, había un área especial que mucho se habla, pocas fotografías hay, pero nuestros historietistas no dejaron pasar de largo esos detalles y los dibujan, que finalmente es un retrato de cómo era la sociedad en esos tiempos. Y ahorita, pues sí, hay muchas pulquerías y hay muchísimas pulquerías que ya son como de moda, ¿no? Que llegan en sus
scooters, agarran su litro de pulque y vámonos. Ya es otro estilo. De hecho, el simple hecho de que cambiamos la cacariza, el tornillo y todo esto por un vaso de unicel o de plástico. Pero esto está marcando un momento en la historia de ese México postrevolucionario, de cómo se consumía, que es lo que retrataron principalmente ellos. Las puertas, cómo eran las puertas, el piso, cuántos barrios aquí en la Ciudad de México aún no estaban pavimentados. Y ahorita están pavimentados, pero bueno, ahora esos son los que están cacarizos con tantas lluvias que no nos resarcen los baches. Pero bueno, aquí en toda esta narrativa del maestro Ríos, encontramos esto de los pulques finos. Los nombres de las pulquerías es otra cosa maravillosa, ¿no? El paraíso perdido, la hija de Venus, no, son unos nombres maravillosos. El movimiento gráfico, ¿no? De los personajes. Lo siento, esta sí está algo borrosa. Pero bueno, aquí también dice, no saben ni curar el pulque, repite esa expresión. Eh, la forma de vestir también, que tanto ha cambiado, ¿no? También ha cambiado. Sí hay cosas muy de la zona urbana, de la zona suburbana, urbana, pero pues es justamente para que si no has tenido contacto con las fotografías de esos tiempos o las películas, porque es una realidad que muchas personas no han tenido contacto con las películas de esos tiempos, bueno, es una manera pícara, inocente de poderte dar una idea, ¿no? De la conducta del mexicano de ciertas localidades, regiones, de cómo hablaban, de cómo funcionaban las cosas, que no han cambiado mucho. Aquí encontramos, por ejemplo, esto del rentó y cómo estaban jugando, platicando y analizando la situación político-social del momento. Ahí están las barricas, insisto, esto de las puertas, los dibujos en las paredes. Nacho López fue el fotógrafo de los primeros que retrataron las pulquerías en sus interiores. Ahorita ya hay mucho trabajo, pero bueno, sí es muy, muy importante todo esto, ¿no? La castaña, cómo lo consumían las castañas. Y bueno, esto ya es algo más de humor, ¿no? El hecho de entrar al barril pulquero, pues no. A menos que haya sido como la leche de burra de Cleopatra. Eh, Tiene Ríos sus personajes muy particulares, que son los que les gusta el consumo del pulque. No todos los personajes toman pulque, pero sí encontramos este, a Chon Prieto ahí tomando. Por aquí hay un número de los agachados que le dedica justamente a, a esta parte de la historia hablando de Moctezuma. Narra su historia, pero le da su lugar a la diosa Mayagüel, que es quien nos obsequió el maguey y y cómo la representa, ¿no? Esta gráfica es muy, muy curiosa cómo los pinta en su peinado, en sus plumitas. Y aquí a más detalle esta imagen, las expresiones, ¿no? Me cayó encima la conejera. Vieja, se me aparecieron como 30 divinos conejos. Ahí está el conejo tan importante y tan vinculado como este, con esta planta milenaria. Vean, ahí aparece en la parte de abajo, como con las hojotas secas, o sea, con las pencas, ¿no? Se hacían las chozas. O sea, en realidad no eran las chozas, era el tejado. Con la penca ya seca se hacía el tejado para la casa. Es a lo que me refería, que es una planta muy noble con la cual hemos tenido vestido, el ixtle, alimento, la flor. Algunas personas usan todavía la piel de la penca de maguey para el michote, el aguamiel para los niños y el propio pulque, que ya después, bueno, vamos, nos gusta consumirlo de diferentes maneras, ¿no? Con diferentes sabores. Las propias agujas, las puntas, perdón, cómo eran en el Calmecac, a los niños los castigaban aplicándoles las puntas en diferentes partes de la piel para que estudiaran. Y bueno, también que tengo más información de don Gabriel, desde quien más datos he obtenido. La gente en el consumo habitual, como
hombres y mujeres gozaban de este consumo, bailando, cantando, cómo estaban los tinacales, cómo preparaban todo esto. Ahí está una canasta, que ya es muy difícil ver la canasta, Aaron, ya las mujeres ya no usan la canasta para ir a las compras, pero ahí está la canasta con la fruta para curar el pulque, está el azúcar y están los que están preparando la bebida, ¿no? Y eh, la preparación de las mujeres, de las salsas, las tortillas y todo para el colgorio, ¿no? Para acompañar el pulque. Pero cómo exageraba aquí don Gabriel, ¿no? Que la gente se metía a los barriles y a las tinajas y cómo se daban ahí sus baños, ¿no? En lo que lo preparaban. Pero bueno, también es parte del humor. En la parte derecha inferior, uno de los personajes trae precisamente el tornillo, ¿no? Y ahí con la espuma del pulque. Esa gráfica me gusta. Pero como don Gabriel, pocos lo saben, no solo es Los Burrón, tiene una serie que se llama Poncho López, con ese, así como lo ven. Y este Poncho López es este señor viejito, ahí anda el nieto, ahí andan sus enemigos, y desde las portadas, como ya hace esta representación de los actos comunes de los varones, ¿no? Como ahí el escupir a ver quién escupía más lejos o quién le atinaba, ¿no? O el que hacía el alacrán. Y la actitud física, ¿no? Así, gandalla, y el otro así todo dormido, así adormilado. O sea, esa expresión facial de los personajes sí es bien interesante observarla, ¿no? El gandalla peinadito y con su sombrero y acá con diríamos en estos tiempos gasné, pero pues ha de haber sido en ese tiempo un paliacate, y el otro pues muy sencillo, todo desvelado, greñudito, más desalineado porque es un consumidor común. Esto es de don Gabriel Vargas de 1956. Y todo esto que les platiqué es para llegar al punto de encuentro en el que cuando viene el desprestigio del pulque, eh, viene la época de oro de la historieta, que son 30, 50 de mayor consumo, en esas décadas de mayor consumo. En ese momento todavía no aparecía Ríos, ojo, él todavía no aparecía en la escena de la gráfica mexicana, pero ya estaba Don Gabriel. Y Don Gabriel ataca en todos sus personajes al lector hablándole del pulque. Hay muchísimas series de él donde en un momento dado habla del pulque y personajes que no trascendieron mucho en la historia, pero en su momento fueron muy leídos por la alta demanda y el alto tiraje que sabemos que tenían en esas fechas. Y y habla del pulque, del curado, del octli, del neutle y en todas las acepciones con el que los conocemos. Y jamás habla de una chela, no, no, al menos don Gabriel, eventualmente aparecen sí en una cantina tomando, se les ve unos vasitos o jarritos o vasos, pero no menciona nunca la palabra cerveza. A lo mejor se parece, yo no lo he encontrado. También hay que considerar que hay que leer más de 3,000 ejemplares de la familia Burrón, más los 1,000, 8,000 de Paquito Poncho López, los del 12, los del Pato Loco, los de Pinocho, Frank Piernas Muertas y todas las series que tuvo aparte de, de la familia Burrón. Aquí seguimos más o menos en la década de los 50. Esto ya es un poquito más contemporáneo del buen Caperuso, que es cuando empiezan a surgir diferentes personajes. Y a la par de don Gabriel, el maestro Rius sigue haciendo la gráfica de los super machos y de los agachados posteriormente. Y son fragmentos de un libro que se llama de San Gravato al Callejón del Cuajo, haciendo alusión a estos emblemáticos caricaturistas mexicanos, cada uno en su estilo, y desde su trinchera hablando de estas bebidas. Y bueno, por ejemplo, aquí estamos con otros personajes que don Gabriel creó, todos pulqueros, el buen generoso, que está en la parte inferior derecha, atrás el que es mi consentido, don Briago Berto Memelas, que desde el nombre pues ya te das una idea, ¿no? Don Briago Berto Memelas.
Cacique, igual su compadre Juanón Teporochas, que también es pulquero, y el buen Caperuso. Los tres tienen en común que son caciques de sus terruños y toda esta gráfica está muy inspirada en el lugar de origen de Don Gabriel. Don Gabriel es de Tulancingo Hidalgo, que sabemos que toda esa región es pulquera, fue pulquera y ahorita hay un auge y un resurgimiento de este consumo. Se está encontrando nuevamente esas líneas, vas por la carretera y encuentras otra vez esas líneas maravillosas, esos paisajes maravillosos agaveros. Y aquí nos estaba hablando del Tratado de Libre Comercio en 1992, ¿no? El Tratado de Libre Comercio, cómo van retratando lo actual con algo que pues realmente en ese momento era imposible. Era realmente imposible, estaba prácticamente olvidado el pulque en los 90, ¿no? Había muy pocas pulquerías, había muy poco consumo, no había congresos, no había ferias, no había encuentros artísticos, no había nada en esos años. De tal suerte que pese a eso, don Gabriel siempre ideaba algo para clavar al pulque en sus historias. Siempre, siempre, siempre. Me queda claro que esto es en una zona rural. Vemos ahí a los borreguitos y todo, pero pues esas zonas rurales aún existen y prevalecen en muchas partes del país. Afortunadamente no les ha comido la mancha urbana. Por aquí hay una reinterpretación qué buen tlachicotón, glu glu, chavo pulmón, con el tlachiquero, que es uno de los personajes principales en la elaboración del pulque, que bueno, hasta la baba se les cae, ¿no? Ahí a Briagoberto y a Borola, que Borola también es gran consumidora del pulque, y esas bolitas que aparecen arriba, los que nos gusta la gráfica, bueno, sabemos que el simbolismo es ebriedad, ¿no? No están precisamente sobrios. Em, esos diálogos, ¿no? De quien sí acepta el pulque y el que dice, no, 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 gracias, yo no, muchas gracias. Y los demás hasta verle el fondo, ¿no? Y las frases que tanto insisto, ¿no? Las penas con la chicotón son menos, salud y hasta verle el fondo. Esas expresiones. A usted nunca se le quita lo apretado, don Regis, que es el que rechazó el pulque. Aprenda a chupar de lo bueno, no hay que ser. Es muy, muy bella esta gráfica, a mi percepción, me gustan estas formas de expresarse de, órale, éntrele al pulquiano, ¿no? El caldo de oso. Pero de hecho Borola sí dice, está bueno, a mí no me gusta el caldo de oso agrio. Oh, o sea, si ella sí es buena consumidora de pulque, ¿no? Y estos hogares muy sencillos de la colonia El Terregal, que es donde vive este personaje, Susano Cantarranas, y en la mayor de las humildades él ofrece pulque, porque siempre hay una castaña en su casa. No podrá haber agua simple, pero pulque siempre va a haber. Siempre va a tener sus castañas y con su pareja, la divina Chuy, siempre los ves consumiendo el pulquiano. Aquí hay varios momentos donde los personajes, insisto, siguen haciendo gala del consumo en jarros, en tornillos, en diferentes envases y siguen hablando de pocos catadores de baba tienen la experiencia de usted. Estoy reconociéndolo a usted como un consumidor de baba y ahí está sirviéndole a su jarro. ¿Y cómo le contesta el otro? Está de rechupete, tiene buen cuerpo y hace muy buena hebra. Le compro su hacienda. Claro, pues si hace buena hebra es porque está bien sembrado este producto y bien elaborado. Y como en los momentos, también en los momentos, porque a veces aparecen los personajes en momentos tristes, como en un velorio, en momentos de que traen el corazón roto, en momentos de que están enojados, de que los andan persiguiendo. Hay muchos momentos de la historieta en la que los personajes tienen diferentes cambios de humor, vamos a llamarle así o momentos emocionales, ¿no? Más bien dicho, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, a ver, tú, Chavira, dame una Catrina de pulque tierno para pagarla, C. Échesela de pulquiano fuerte. Necesita usted aumentar su valor para llegar como fiera con sus viejas.
Entonces, ahí también tiene un discurso ahí medio machista de don Briagoberto Memelas, que es machista más no poder. Y en la parte de atrás hay dos elementos muy importantes. Los diferentes contenedores del pulque, que son las medidas que ya comentamos, y del otro lado el curado de iguana. Igual de repente encontramos letreros que dicen curado de sangre de conejo. Y aparecen un montón de curados muy particulares que propias del argot pulquero. Los personajes que están degustando su pulque en la parte izquierda, uno está en vasija. O sea, un cuadro le podemos hacer, a esta viñeta le podemos hacer muchas preguntas. Un personaje trae botas, el otro trae guarache y el otro está descalzo. Ve todos los códigos de comunicación que nos está dando esta viñeta aparentemente simple. La pared, ¿cómo tiene expuesto el ladrillo? No es una pulquería de lujo. Definitivamente no lo es. El surcido en la ropa de los peones. Ve, y el gusto con el que el otro hasta cierra los ojitos para echarse su pulque, cómo lo está gozando. A mí es lo que me gusta ver, y Briagoberto está con la mano así de, a ver, tú dame una Catrina del pulque para pagar la sed, pero era para apagar el coraje que traía, ¿va? Y eso a mí es lo que me llama mucho la atención. Por ejemplo, aquí vean el nombre de esta pulquería, La Cacariza, y lo mismo, si nos ponemos a preguntarle a esta imagen, a ver, ¿qué me estás queriendo decir? Vean cómo es de tierra, el piso es de tierra, no hay un edificio colindante, no hay departamentos citadinos, la puerta es todavía de estas de madera maravillosas de tejita, y son pulques finos. Ah, ¿verdad? Son pulques finos, a pesar de la sencillez con la que aparentemente se ve el cuadro, son pulques finos. La Cacariza. Aquí, pulquería Jicarazo, insisto, en los nombres, en los nombres. Aquí hay otro elemento divino que es el perrito. O sea, no se concibe la vida sin un perrito. No podemos concebir la vida del ser humano acompañado de un perrito que, aunque no sea tuyo, va a salir a ladrarte. Y aquí pues les están ladrando a los caballos que van a ir recoleando con don Briagoberto y su peón, ¿no? Que además es peleonero don Briagoberto. Esta es continuidad. eh, y sí, sí, efectivamente, es en muchos aspectos esa parte del México que se nos fue, pero justamente ahí está el valor, en que es el retrato de lo que ya fue, sí, ya no es vigente, ya no va a regresar. No. Las pulquerías con este indumentaria, este código de comunicación ya no existe, pero es un testigo de lo que se leía, la forma en que se leía, el ritmo, el argot, la lingüística, la gráfica inocente, un trazo sencillo, aparentemente, porque pues también hay el ángulo de visión de esta segunda viñeta, no es el plano frontal. Está manejando otras perspectivas y depende de sus ayudantes. Hay unos que trabajan otras perspectivas, hay unos que solo son el plano así, pero sí, de repente sí te encuentras movimientos interesantes en estas viñetas, que es lo que yo he descubierto, y volvemos a lo mismo. Después todos querían que nada más les sirvieras de chupar de ese caldito de oso, la forma de comunicar, esto es pulque, el caldito de oso. Ah, sí, la famosa cacariza, que es el envase. Y vas aprendiendo, lo vas aprendiendo. Y creo que todo lo que sea conocimiento se vale, ¿no? En la forma que sea, pero que está rico saber cómo se expresaban antes y cómo nuestras palabras cambian, evolucionan, se ponen de moda. Ahorita, pues sabemos que hay muchas personas de los medios, actualmente el TikTok, todo esto, tienen otras formas de comunicarse verbalmente. Y en la época de los ochentas, noventas, pues sin duda la televisión, cómo influenció para que las personas utilizáramos ciertas frases o palabras y cómo en su momento la historieta utilizó estas palabras que recogían los autores de la población
para plasmarlas en sus historietas. Y bueno, aquí también nos habla de algo muy curioso, ¿no? Que la presencia de un niño en una pulquería. Y como dicen, si la criatura no quiere inflar, o sea, tomar con nosotros, que no tome. A lo mejor le hace daño y nos metemos en un lío, ¿no? Y bueno, hacerle daño al tlachicotón, qué ignorante eres. Ah, y vuelven a hablar, ¿no? Es tan bueno el caldito de oso que le falta nomás el hueso para hacer carne. Además, es diurético, digestivo y muy sabroso. Entonces, ya vieron cómo don Gabriel sí abonó mucho a que en el colectivo cultural no se nos olvidara el pulque. Y yo sí me reconozco que fui lectora de Ríos y de don Gabriel desde niña y yo por eso pedía mis pulques y yo por eso me acerqué al pulque. O sea, justamente por esta gráfica, yo así yo lo quiero probar, o sea, ¿qué es el pulque? Y de ahí para el real. Y salucita, como dicen los personajes, salud, salud con la chicotón. Este, ay, los cantantes también, esa es una cosa muy bonita de las pulquerías, los cantantes, es un encuentro de personas que van a cantar, que van a leer no, perdona, a leer las cartas, no, a jugar, a escuchar música, a conversar, a enterarse del chisme. No sé, es un encuentro entre amigos y si no eran amigos, ahí se conocieron, que eso es lo rico de las pulquerías. Y bueno, acá hay otra gráfica bien interesante donde volvemos a lo mismo, ¿no? Estos personajes te recibían con el pulque en la mesa de su casa. Ahí sí, te recibían con esta castaña pulquera, ¿no? Y era pulque natural. Aquí hay un pequeño detalle. Esta gráfica no tiene tanto trabajo, pero en la parte de atrás aparece un quinqué, que para la época en que están hablando los personajes, que sí está más acercado al México postrevolucionario, aunque lo hicieron en los 70s, es esta revista, el quinqué sigue teniendo relevancia y presencia. Finalmente, todavía en los 90s había comunidades en terreno mexicano, así que no tenían luz, y esa es otra realidad que se nos olvida. Y bueno, aquí seguimos hablando del barril, del tlachicotón, em, hablando de terminologías como gastarse la platita, ¿no? La plata, el dinero. Y todo esto también a mí me recuerda mucho a las películas de Tintán, que así hablaba, ¿no? Tintán, cómo se expresaba la centavisa, y las brujas, padrino. Aquí unas fichitas de esas, padrino. Aquí habla de, pues para mí, que si no va luego por la centavisa, se lo lleva entre las patas, ¿no? En un cuadro habla de la centavisa y en otro lado de la platita, que es lo mismo. Finalmente estamos hablando de lo mismo. Aquí ya es también ese toque de humor. Este es del 74, sí aparece la fecha. Pulques finos el maguey, y ahí están los de salubridad. En aquellas campañas en las que había por parte de la Secretaría de Salubridad supervisión del pulque, se revisaba, había instrumentos especiales para revisión, y si consideraban que no era bueno, pues iba al drenaje, iba a tirarse, ¿no? Pero pues como don Susano es consumidor, aunque no estuviera bueno, venga para la panza. Y ahí está don Susano, antes de que lo echen a la alcantarilla, se lo toma él. Pero pues sí es un contexto que sí se vuelve histórico, como el del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Cuando se abrió el Tratado de Libre Comercio en los 90 en México, que todo mundo hablaba que si era bueno, que si era malo, que iba a beneficiar, que iba a perjudicar, y era un tema de moda, pero el pulque fue el pretexto. Y aquí pues también este personaje, el hablar de su excesivo consumo del pulque, esta iconografía es el pretexto para demostrar que el señor no le importaba cómo estuviera, él lo consumía. Como a tal grado que hasta hizo su carruaje de bodas, tipo Cenicienta mexicana pulquera, y todos brindando con pulque, la boda soñada de muchos, ¿no? Brindando con pulque, y ahí está en la barrica pulquera, jalado por una mulita además. Fíjate, qué ironías, ¿no? Cómo va cambiando la historia, sí van cambiando los momentos, va cambiando el contexto y y el consumo, los consumidores que antes no nos imaginábamos, son los que se encuentran en esas pulquerías muy de snob.
y ahí son los que encontramos. Y sí, sí, sí va variando. En el caso de este personaje, don Briagoberto, pues es un cacique, o sea, es una persona de dinero arrebatado, es junior que heredó los terruños que le dejaron sus abuelos y mujeriego y puede tener todas los agravantes de su personaje, pero es un personaje inocente, es un personaje hasta cierto punto tonto, porque hace tonterías, es bobo el señor y él se las da de muy inteligente porque saca la matona, pero le aparecen dos trenzudas al frente y ya se pierde. O le aparece un pulque y ya no sabe de él. Ahí es lo que, es su talón de Aquiles. Y bueno, por aquí nos encontramos una gráfica del maestro Sixto Valencia. Pues también los reporteros chayoteros, ¿no? Es de la serpiente desplumada. Fueron poquitos números, pero bueno, aquí aparece don Carlos Monsiváis. Fíjate, no me acordaba de esta imagen. Confieso a los que nos están viendo que apenas retomé estas imágenes para platicar ahorita y no me acordaba que la había insertado. Qué curioso. Pero bueno, aquí aparecen los tlacuilos. De hecho, está el autorretrato del maestro Sixto Valencia. Precisamente se autorretrata ahí. Y el maestro Monsi. Y vean ahí ya juro por 25 años no tomar pulque, tlachicotón, menrú, cara blanca, curados, baba dry o algo de oso. Y la frase típica de pulque de las verdes matas, tú me tumbas, tú me matas, me haces andar a gatas. Pero bien que se está tomando su pulque y ya se está imaginando a Mayahuel saliendo de la espuma del jarro. Esta es una imagen que no he conseguido esa revista, desafortunadamente, solo tengo estas imágenes, pero me encanta la portada, como en esta revista de Correo del Cielo nos hablan de el pulque se convirtió en agua y el cáncer desapareció. Hasta milagroso nos salió el pulque, vean, el pulque tocado hasta por la religión. Y ahí están unos interiores que conseguí. Y sí, aparentemente el pulque fue el que le regresó la vida. Pero bueno, el tono sepia ya nos da una idea del año en que fue pintado, ¿no? Y hasta el cura le entró al pulque. Así es que Dios me perdone, pero venga, chepa acá. Está muy bueno. Ah, acá hay otra frase muy buena. Perdone si lo ofendo. Justo Tintán hay una película donde se emborracha y al otro día dice, ay, Diosito, si con la cruda te pago, eh, si con la bebida te pagué, con la cruda te salgo debiendo, ¿no? Algo así, esas frases. Y hablando de Don Sixto, otro de nuestros grandes caricaturistas, pues doña Yolanda Vargas Luché, no la podemos olvidar que dirigió bueno, escribió y se hicieron estos números de Memín Pinguín, pero este en particular, donde Don Sixto hace la reinterpretación a color de Memín, que por accidente se pone cohete porque se enchiló, también hablando de enchiladas, también se enchila, encuentra un jarrito y vamos para adentro y bueno, veía a un personaje muy chistoso que es como un Pegaso, pero en realidad es una mulita que se llama Floripondia. Es Floripondia y bueno, andan en la hacienda de uno de sus amigos y bueno, se pone una cuetiza el Memín, el tierno Memín que bueno, para esto había estado viendo cómo se ordeñaban las vacas y se mete a bañar en una tina de leche pensando que se podía poner más blanquito y su mamá se siente con él, ¿cómo que no te gusta tu color de piel? No me gusta que no te guste tu color de piel. Y él, ay, perdóname, mamita, si yo tengo el color de piel que tú. Y bueno, pues ya se va con sus amigos y se enchila y ahí es donde se pone el cohete de la vida, el cohete accidental de acuerdo al guión de doña Yolanda Vargas Dulce y a la gráfica de don Sixto Valencia. Y bueno, por aquí encontré esta imagen, eh, ve el tipo la tipografía, ¿no? Artenac Junior, ¿desde cuándo será esta imagen? Donde también hablan del tema del pulque. Estas las encontré en la hemeroteca, por eso están tan pixeleadas, me gustaría ir a consultarlas,
pero aquí hay otra gráfica también que hablan del pulque. Esta es de Don Gabriel, Lucero de mis noches. Esta ya está más trabajada. Vean, Don Gabriel Vargas así dibujaba. Este es el trabajo real de Don Gabriel. Vean en la calle hacia atrás cómo están las mujeres. Habla de usos y costumbres, el detalle de los tacuches o ropa de los caballeros, a diferencia de las mujeres con sus rebozos. El lucero de mis noches. Hay juego de tipografía en la parte superior, el detalle de las puertas, la vendimia en la banqueta. Hay mucho detalle gráfico en esto. Muchísimo, muchísimo. Hubiera sido muy bonito conocer el trabajo original. Este salió en Los Pepines. Este es de Los Pepines, de la serie de Los Super Locos, de Don Gilemón Metralla y Bomba. Y bueno, esto ya es hacia los 80s, ¿no? Los chichitecas que también consumían pulque. O sea, vamos dándonos cuenta que sí, efectivamente, nuestros ilustradores sí abordaron mucho, 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 mucho más de lo que nos habíamos dado cuenta, esta planta milenaria bondadosa y pues para agarrar la jarra y el tarro. Y venga, chepa acá. Hasta ahí es lo que tengo ahorita para compartirles de gráfica pulquera, porque hay mucho, muchísimo. Ya hice carpeta de la carpeta de la carpeta de la subcarpeta versión 1, 1.1, A.1 y todo lo que se me ocurrió, porque es muchísimo. No, no es clasista, fíjate que no. El pulque está de moda ahorita. Hay un amigo, George Jicarero, que dice, el pulque no es una moda, es una tradición. Yo ahí agregaría, pues sí, porque muchos años casi se queda en el olvido, ¿no? Casi. Afortunadamente hubo muchas personas que consumieron todavía, pero tú encuentras en la Roma, en la Condesa, en Coyoacán, y son caras esas pulquerías. Ya no es el consumo barato del pulque, ya son sabores exóticos, casi, casi, que, que hacen sus reuniones pulqueras. Hay ya encuentros desde la academia que hablan del pulque y, y ya hay tours para extranjeros que van a consumir el pulque y no son baratos. Sí, ya el pulque ya se democratizó. Hubo un momento en el que sí se desdeñó y que se habló mucho de que el pulque era de cierto sector de la población. Y gran error, porque finalmente en origen el pulque era al contrario, era para la alta alcurnia y era en fechas específicas y con un consumo no mayor de 4 raciones para no propiciar la embriaguez popular y había fechas específicas y hay toda una serie de estudios que lo pueden narrar mejor que yo, pero era de élite el pulque. Ya después en el México, eh, ¿qué será? Pues virreinal fue cuando se empezó a desdeñar y que ya era de consumo pues de las clases más humildes y ahorita pues sí está muy democratizado, sí hay, insisto, pulquerías muy fresas. Sí, podría ser, pero cuando leemos el contenido de la historieta, entendemos que para él sí es un personaje de barrio, sí lo es, sí es un personaje de una condición social difícil, también lo es. Los invitados evidentemente lo son, pero también hay otro personaje que es Cristeta Tacuche, que es la tía rica, y la tía rica lleva el pulque a París. Ella se va a París, vive muchos años, se casa en viuda, se casa en viuda y cada divorcio le genera mayores ingresos económicos. De tal suerte que ella quiere que los franchutes conozcan algo de México y organiza un banquete y se enchilan y ya no hay problema, saquen el pulque y a todos les da pulque. Y después, en el último cuadro, en la última viñeta, ella aparece en el banquillo de los acusados y le dice al juez, no, pues si yo no les di nada malo.
Es más, mire, yo me voy a comer ahorita frente a usted este chile para que vea que no hace daño a ellos que tienen el estómago delicado, ¿no? Y muerde el chile. O sea, sí es visto desde diferentes perspectivas. Aquí Sí, los que predominan sí son ellos, sí, honestamente sí. Y la colonia, el nombre que le asigna, sí es de colonia de zona no rural, es una zona conurbada y ahí es donde aparece. Obedecía a que era semanal la revista, 32 páginas. Hubo un tiempo que eran 3 entregas al mes de 98 páginas. Y al principio, en lo que conformaba su equipo, trabajaba él y un ayudante que era su sobrino Guti, que es una historia muy paralela a él, que empezaron desde niños. A mí me platicó don Gabriel que Guti llegaba a su respirador y que apenas le veía sus ojitos y que ahí fue cuando le dio el lápiz para empezar a trazar. Guti lleva una vida paralela a don Gabriel, que es un niño genio, y iban variando sus ayudantes, a veces 3, a veces 4, a veces 20, de acuerdo a la cantidad de trabajo que tenía, porque tenía trabajos paralelos como ilustrar libros, calendarios, secciones culturales, tenía otras historietas, llevaba el suplemento dominical del Sol de México, matutino, vespertino, publicaba por todos lados. Entonces yo creo que de acuerdo a la carga laboral que tenía, era el tiempo que se le daba a la revista, porque aparte, pues hacer 32 páginas con entrega semanal, él planeaba el guión y dice que a veces, o decía que lo dictaba por teléfono, porque podía estar en cualquier otro lado de la ciudad, en la oficina o sus propios dibujantes y como lo iba, o cuando se le ocurría el guión, les hablaba y a ver, este va a ser el guión. Y y sí era muy, muy apresurado. Por eso, yo creo que por eso se quedaron en esas 4 viñetas y vámonos, a un solo plano y vámonos, porque sí era demasiado, era muchísimo, muchísimo. Y además, él no solo hacía la portada, vamos, no él, sino Guti, Mejía, sus ayudantes, la contraportada. Es mucho trabajo generar 2 trabajos que son la carta de presentación de tu publicación, porque hay quien dice, bueno, la portada no, y las contraportadas tienen, sí tienen gran valía, la verdad es que hacen unas cosas maravillosas en sus contraportadas. Hay 2 cosas, en la hemeroteca sí están, sí hay un acervo, pero solo tienen acceso los investigadores. Ya, entonces ahí empezamos mal. Y hay que considerar que la distancia para llegar a la Hemeroteca Nacional, no todos vivimos a la vuelta de CEU. Bueno, em, hay un trabajo de digitalización de los fans, que las redes sociales y este nuevo sistema de comunicación tan eficaz que es la supercarretera de la información. Hay ya mucha gente que ha compartido sus trabajos, perdón, sus cuentos en las redes sociales. Por ejemplo, en Facebook hay grupos dedicados a la familia Burrón y la gente comparte los capítulos completos y ahí se pueden ver. De igual manera hay de Calimán, hay de Chanoc, hay de muchos y han compartido muchísimos de, de 1950, 54. Sí hay algunos ejemplares muy valiosos de mucha antigüedad. Hay personas que venden los PDFs, que ya te ofrecen por determinadas cantidades los PDFs de números específicos o un lote de colección, que son los que más se replican, ¿no? Ya después te encuentras con que todos. Y no sé ahorita, pero por ejemplo, en la Biblioteca Vasconcelos, ellos tienen una sala Carlos Monsiváis, donde también resguardan la colección de Carlos, y se supone que se digitalizó, hubo una beca para la digitalización y había plan de ponerlo al alcance de los lectores. No sé, me imagino que está en la sala de lectura de formato digital para consumo interno, no para difusión. Y la otra es con Eduardo Soto, el director del Museo de la Caricatura en Cuautla,
que él ha rescatado también muchos números de Pepín y bueno, N cantidad, tiene ya un catálogo también de todo lo que tiene en su acervo y él te vende también en formato PDF o la publicación impresa. En libros artesanales de autoedición, tiene muchísimo material bien valioso de la historia eh, antigua de estas historietas que tanto nos gustan. Sí. Porque es que yo sí. A ver, en mi contexto, mi papá no tomaba absolutamente nada. Aquí había rompope y jerez, ¿no? Era lo máximo que había en casa, rompope y jerez. Mi abuelito materno, perdón, era muy de, saca de la vitrina, ahí tengo un vodka, allá tengo un coñac, allá tengo un jerecito, ese licorcito me lo traje de tal lugar. Era un viajero empedernido y él se conocía todas las cantinas del rumbo y los de no del rumbo. Y traía su pachita en el carro y le gustaba mucho. Y él hacía muchas bromas y él mencionaba mucho eso del pulquiano, el pulquiano, un pulquiano, un pulquiano. Y yo leía Los Burrón de niña y ay, yo quiero probar el pulque, ¿no? Y tráigale un pulque a la niña. Y ya a los 8 años, pues ya probé yo el pulque, porque la niña quería probar el pulque y su abuelito, pues era consentidor. Y pues los papás lo permitieron y adelante, que la niña tome pulque, le gustó y se siguió de filo. Y bueno, haciendo una simbiosis de estos dos elementos culturales que a mí me gustan mucho, me llaman mucho la atención, fue que los encontré este vínculo dije, claro, si don Gabriel creo que fue él que me insertó la semilla del pulquera, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y bueno, en esos momentos de estar catalogando y buscando mis ejemplares y ordenándolos, fue que me di cuenta, dije, es que don Gabriel sí tiene muchos personajes pulqueros y así en pláticas, a ver, tiene a fulanito, a Susana, a Bragoberto, a la bruja, a Borola, pum, 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 y empezó a hacer recuento de los personajes, dije, a ver, vamos a analizarlo ahora sí de una manera más formal y todavía no termino. Tiene un ejemplar de 98 páginas dedicado al pulque. Es una aventura pulquera de uno de los personajes, Abelino Pilongano. Y casi nadie tiene ese ejemplar a mí porque cayó casualmente en mis manos, porque soy buscadora de tianguis de la pulga de a ver qué novedades hay. Y eso sí me sorprendió mucho. Dije, claro, pues sí, 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 pero por supuesto. Y de repente veo los personajes de Gilemón Metralla. Y descubro que también Gilemón Metralla tiene un tío que tenía una pulquería y su familia de don Gilemón son pulqueros y aparte hay un entrenador de un boxeador que también es pulquero y encuentro en otra serie que es una brujita que toma pulque y encuentro en otra serie que es una familia entera y resulta que todas las series de don Gabriel tienen personajes pulqueros. Ujú. Va por un asunto de identidad cultural del público meta. Ese es su público meta. Su público meta busca este conjunto de valores, de sentimientos, de objetos de identidad, identitarios, de pertenencia, de creencias, de formas de expresión, como te lo dije, estas formas de expresión que genera la herencia generacional que, que detona en una tradición, ya cuando se convierte en una tradición, un uso, una costumbre, en una forma de expresión. Esta parte en la que buscaban todavía este sector de lectores esos elementos identitarios. A nosotros no nos tocó, a nosotros realmente no nos tocó, pero yo te puedo decir, las personas de 70 años en adelante tienen todavía ese arraigo de lo que fue. Y creo que si bien cada generación es diferente, cada generación trae un ritmo diferente, trae otra ideología, trae otros valores. Hay un sector muy arraigado en sus usos y costumbres todavía, que les cuesta mucho trabajo asimilar muchas cosas en la modernidad y ellos precisamente son su público.
principal. Digo, yo soy garbanzo de la libra porque realmente no, pues yo no soy del 48, que es cuando nació la revista, pero a comentarios de personas adultas que de hecho ya ni siquiera están entre nosotros, porque justamente esos grandes lectores, pues su mayoría ya no están. Pero los que fuimos quedando, que los consumimos en los 80 cuando ya era solo la esencia del personaje y que ya era una persona adulta el que los estaba dibujando. Don Gabriel fallece a los 95 años y a los 94 todavía hacía algunos eh, guiones. Entonces, obviamente no hay una eh, trata de evolucionar, trata de involucrarse en lo que está de moda, ¿no? Por ejemplo, cuando el chupacabras, el chupacabras para allá y el chupacabras para acá, plasmó al chupacabras, porque él plasmaba mucho lo que estaba pasando en ese momento políticamente hablando, culturalmente. Hablo del sismo, hablo de la creación del metro, hablo de la necesidad de un nuevo transporte público y él hablaba de que Doña Borolas iba a inventar el teleférico en la ciudad, ¿no? Que finalmente ya sucedió, pero pues sí, también hay que considerar la edad de la persona que lo trabajó, su origen y el lugar en el que creció. Todo ese contexto es el que era obvio que era lo que iba a plasmar. Quizás si él hubiera nacido en, ¿qué te gusta? En Campeche, pues su discurso hubiera sido otro totalmente. A lo mejor nos hubiera hablado de cañaverales, de problemas de pesca, de la veda del pulque y del camarón, ¿no? No sabemos cómo hubiera cambiado ese discurso. Por ejemplo, el maestro Ángel Mora, que tenía Chanoc, pues él era de Tabasco, pues era el ideal para hablar de Chanoc, un personaje que vive en una comunidad llamada Iztac, que es tan apegada a todo el sur de Veracruz y a Tabasco. Entonces yo creo que por ahí va, ¿no? Sí, sí, a, acorde a su contexto y a su ideología es lo que plasma. Sí son devaluados porque nos gusta presumir, nos gusta que mi libro es internacional y el tuyo no, mi cuentito, mi novela gráfica me da mayor estatus, porque además es más caro. Y además, el cómic nacional fue hecho y concebido, úsese, préstese, réntese y deséchese. No hay ninguno que haya sido hecho en papel cuché. Todos eran papel de segunda y de tercera. Incluso todavía se encuentran pepines que no han sido abiertos en sus hojas porque en el doblez no alcanzó la guillotina y no son guillotinados. Y es papel revolución, papel de las tortillas, papel de la más baja calidad, que la misma acidez, las condiciones climáticas, la iluminación, están generando la degradación de ese papel, las propias bacterias que generamos al tocarlo. Y ese papel no va a durar más de 200 años y ya lleva 100, bueno, o 90. Para los más puristas me van a decir 90 años. Entonces, ¿cuál va a ser la vigencia de esos papeles? Pues el destino va a ser tocarlo y como película de vampiros se va a desvanecer. De tal suerte que todo lo que el hombre crea o ha creado y ha dejado como testigo y evidencia de su paso por la tierra es parte de un legado cultural, sin criticar si fue bueno, si fue malo, si fue regular. ¿Quién me dice que no eran los grafiteros de antes los que hicieron las manos en los acantilados de X o Y lugar de Hidalgo o de Sonora, que ahora los consideramos valiosos porque es un testigo ancestral de la presencia del hombre? Y queremos descifrar qué quieren decir esas manos, pues a lo mejor realmente no querían decir nada, ¿verdad? Pero tienen un valor por el tiempo que ha pasado, porque todo esto es testigo del entretenimiento del ser humano, de la forma de comunicarse, de la forma de imprimir, es parte de la evolución de la imprenta. Ahorita los métodos de impresión son maravillosos y muchos ya no imprimen, así como en la música ya no graban discos. Ya el acetato, uy, hace años que desapareció. El CD ya a nadie le interesa. Entonces, todo eso
queda como parte del testigo de material del paso del hombre por la tierra, y a lo mejor en 1000 años se encuentran el disco de Mimoso Ratón y van a decir, ¡wow! Esto lo hicieron hace quién sabe cuántos años. Y aquí para nosotros, ya Mimoso Ratón ya ni se acordaban de él. Para los de ahorita, pero para el futuro no sabemos qué valor le den, porque es un vestigio de lo que se hizo. Ha habido, por ejemplo, de parte del Fondo de Cultura Popular, ¿cómo se llama? Fondo de Culturas, económico. ajá, se me fue. Con Taibo han pretendido sí reubicarlo, porque además él es un gran lector y apoya y todo esto, pero sí hay un discurso de parte de Taibo en el cual nos dice, tuvimos un encuentro con él hace unos meses y él alegaba que, pues es que no hay eh, guionistas, hay mucho ilustrador, mucho dibujante maravilloso, porque México siempre ha tenido una pluma maravillosa, pero nos falta guionistas. Y lo que se le decía era, pues es que también falta el apoyo, ¿no? Y va a ser un discurso que siempre va a ser como el chicle, nada más va y viene, y va y viene, y se va a quedar en discusión, desafortunadamente. Pero hay fenómenos que ya no se pueden repetir, como el fenómeno de la radio, la época de oro del cine mexicano, porque todo evoluciona, todo cambia. La, la vida cotidiana tiene otras exigencias y los medios de comunicación son muy diferentes. Y tú no puedes ostentarte como un crítico del cómic y la historieta mexicana si no abarcas mínimo un 90% de esto. Yo me considero lectora, sí, de los de antaño, poco de lo moderno, pero lo acepto y no puedo atreverme a hacer una crítica severa porque cada quien tiene una especialización o una afición. Habrá quien se haya especializado en los cómics del Maestro Gutiérrez, de la época de Sepia, del propio Memín, y sí hay estudios que desafortunadamente se quedan en la escuela. Y a veces esos estudios pierden valía porque quien los lee no necesariamente son especialistas en historieta. Así de fácil. Tú podrás haber consumido, yo leí los 1000, 8000 números de episodios mexicanos, novelas ilustradas, de Memín, de Chanoc, de Calimán, del Payo, de Tawa y hasta del Policiaco. Ujú. Pero ¿qué pasó de los 80s para acá? Por ahí me cayó un parchís. ¡Wow! ¡Uy! ¡Wow! ¿Qué crítica vas a hacer? ¿No? ¡Qué picudo! Este, mm, pero resulta que a nosotros nadie nos enseñó, porque nuestros maestros no lo consumían. Y no había un maestro que te dijera, yo soy un maestro historietólogo, historietista, lector, consumidor. No, es más, cuando yo estudié ni siquiera existía esa materia. Hasta que yo regresé a mi proceso de titulación me entero que ya hay una materia muy bonita que se llama cómica e historieta. Dije, bueno, ya dimos un gran paso, ¿no? Qué chido, qué interesante. Pero resulta que al tiempo, por ejemplo, en mi caso, que yo abarqué la vida y obra del maestro Gabriel Vargas y que encontré una meta que busqué, leí, y todo lo colateral que vas aprendiendo. Pero mi maestro era ajeno a esto. Mi asesor de tesis, un hombre que me abrió su corazón y su confianza, que de verdad, maestro, perdón por no haberlo vuelto a buscar, que no le das el valor en ese momento al maestro y el papel que él representó porque él defendió mi tesis y defendió mi trabajo y él realmente no era especialista en esto, pero porque no había especialistas en esto. Y ahora sí, ya brotaron por ahí algunos, muy valioso y con mucha valía, pero desafortunadamente esto evoluciona y va creciendo y va actualizándose y se va modificando. Es como un plan de estudios de historia, que en la historia te enseñaban
las culturas prehispánicas y México existía nada más hasta Lázaro Cárdenas. Y en historia, en México, después de Lázaro Cárdenas, no teníamos memoria. Luego viene un cambio en los planes de estudio y nos dicen, ay, México 68, ay, ¿cómo se atreven a hablar de eso? Traía 3 renglones, por Dios. Nos falta mucho en las materias SEP obligatorias, en el caso de historia, literatura, y obviamente ya a un nivel profesional, entiéndase carreras, comunicación gráfica, artes visuales, nos faltan espacios todavía. ¿De qué sirve que yo dé un seminario si lo van a ver 3 personas? ¿De qué sirve que yo sea el especialista que leí todos los cómics si no sé transmitir una buena crítica o un análisis y partiendo de quién? ¿De Humberto Eco? ¿Partiendo de lo que dijo Monsiváis, que opinaba de todo, hasta de Gloria Trevi? Si lo ves ya de una manera más seria y cruel, pues sí, yo respeto y admiro el trabajo y la labor que hizo Monsiváis y que fue promotor del cómic La Historieta y que le dio un gran impulso, pero pues también le dio impulso a Gloria Trevi y a José José y a la radio y a la doña y a la lucha libre y a los albureros. Entonces es cuando te paras a pensar y dices, bueno, entonces vamos a buscar, vamos a investigar qué otros especialistas a nivel internacional existen y han salido muy buenas cosas que sí se están trabajando, TVósfera, pero vienen, es de España. Y curiosamente la historia de la gráfica en España es más moderna que la mexicana. Entonces, ¿qué pasó con nosotros? ¿En dónde, cuándo caímos en ese bache, no? O cuándo caímos en el recelo. Y te lo voy a decir así, Aaron, que a mí algún autor sí me dijo, ay, ay, de otro gran nombre de la historieta crítico, me dijo, bueno, ¿y él qué? Lo que me dijiste hace ratito, si él ni dibuja, él no sabe ni lo que es la tinta china, no sabe ni distinguir un lápiz B de un H. Le digo, ay, pero es lector, pues que se siente del otro lado del respirador, que experimente y entonces platicamos. Le digo, pero es que cada quien está en su trinchera, ¿no? Le digo, porque tú sí haces crítica de tus compañeros, pero ellos hacen un trabajo muy diferente al tuyo. Entonces, ¿en qué trinchera nos vamos? Si tú haces dibujo infantil, el otro hace religioso, el otro hace de vampiros, y el otro hace gótico, y el otro hace... Entonces todos navegamos en diferentes olas y a contramar, y si todos vamos a entrar en la dinámica de, si tú no sabes a agarrar la plumilla, no tienes derecho a opinar, pero entonces sí tengo derecho a leer tu cuento y tengo la obligación de leerlo y de difundirlo. ¿Somos o no somos? Ay, es que si me regreso, sí está complicado. Te voy a decir por qué. Yo cuando les hablé de los super machos de Rius, es que es toda una experiencia docente. Este es otro, es para ir al diván de Mayolita con el psicólogo. Los alumnos son impredecibles y cuando les dije, van a googlear por favor a Rius con sus super machos, era una escuela de monjas, alumnas de segundo grado de secundaria, que ya habían hecho su preferred y pues tenían 14 años. Y me salieron con unas cosas muy sorprendentes que a mí ay, yo dije, ay, Dios mío, ay, estas niñas. Yo nunca me imaginé que me dieran tal respuesta que ellas pensaron que era otro tipo de lectura lo que yo les estaba sugiriendo. Entonces, si entras en conflicto, de que ya tienes que ser bien cauto de lo que les vas a ofrecer o lo que les vas a cuestionar o les vas a sugerir. Yo no les sugiero la familia Burrón porque están muy niñas y el discurso político y sociológico de la familia Burrón les va a resultar bien aburrido. No les va a gustar porque es mucha lectura. Incluso en nuestro tiempo, el Capulinita, que todo el mundo recuerda, ay, Capulinita. Capulinita tenía 3 palabras, artículo, verbo y sustantivo. Era lo único que tenía, por eso les gustaba, porque no tenía nada. O sea, era el cómic
que menos palabras tiene en la historia de la humanidad, yo creo. Ni los cómics mudos, hasta eso se basan en hematopeyas. Pero bueno, onomatopeyas. El punto es que sí es difícil, no les puedo decir jamás Capulinita, yo siendo admiradora de la familia Ocón tampoco. Las reimpresiones de Memín Pinguín, también, te digo, yo lo que hacía eran esos pósters para hacer las clasificaciones y les daba los títulos y ellos imprimían y pegábamos y ahí iban conociendo. Les hace ruido Memín Pinguín, no entienden la gráfica de Memín. Les llama la atención así, ay, qué mala onda, porque son racistas, ah, está bonito. Y entran en discusión, genera controversia. Es, ay, ese no era el objetivo. Cartón político, les he dicho, Magú, vean el trazo de Magú. ¿A quién se parece? ¡Ay, Bester! A Cedillo, a Peña Nieto. ¿Está bonito o está feo? Ah, está feo, pero es el personaje. ¿Funciona o no funciona? ¿O por qué está feo? Peña Nieto estaba guapo, pero la caricatura está feo, pero se parece a él. Pero, bueno, sí está feo, pero el dibujo está bonito, pero entonces, ¿qué? Y empiezas a atacarlas y a ver, piénsele. Pues, es válida la gráfica y es un máster Magú. Es papá Magú, por Dios. A ver, a ver por qué sí, ¿no? Rius, por mucho que sea una institución y que me voy a meter en camisa de 11 varas, y que yo lo admiro y lo respeto porque es de los que también leía y traía yo mis playeras, ¿no? Es difícil que lo entiendan. ¿Cómo que calzón sin? Las nuevas generaciones calzón sin no les dice nada, ni siquiera por la historia de la conquista, ni siquiera por eso. Calzón sin chón prieto. ¿Qué quiere decir prieto? No saben ni qué significa prieto. Y cualquier docente te lo va a decir. Sí, es cierto, mi alumno no sabe qué significa prieto, o por qué, o cuál es la relación, la connotación, el simbolismo. Sería muy difícil. Yo por eso insisto, yo me iría a los trabajos sí moderno, sí de trazo muy, muy bonito y muy divino del maestro Pescador, del maestro Humo, y pues algo más light, los chavos de este, de Chipotle. Yo también he reflexionado que a ellos les costaría, es que es muy competitivo lo que están haciendo ahorita. Ellos hicieron cosas maravillosas y de una manera express, y hacían cosas fantásticas en un tiempo récord. Pero lo que están haciendo los chavos de ahorita es un detalle y de verdad sí te apantallan lo que están trabajando. Sí tiene una gran valía, un gran trabajo y muchas horas nalga. Ya sea con tableta o a técnica tradicional, le están invirtiendo mucho tiempo. No están buscando rapidez, están buscando un contenido que les satisfaga y que tenga presencia, que tenga personalidad. Y yo creo que sí lo están logrando, porque no están haciendo trabajo express, que es a lo que orillaron a nuestros dibujantes de antes, que eran trabajos express. Y tú ves las portadas y sí, hay unas maravillosas. Yo tengo unos originales en acrílico, preciosos, de la revista Oye, y tengo algunos de Guti, y estaba precioso, pero sí hay que reconocer que hay páginas y portadas que se veían más de los 40 que se veía que las habían hecho de verdad al vapor. Y ahorita los chavos la misma competencia, la misma dinámica que sí se exigen y sí están trabajando unas cosas fabulosas. Y creo que tienen mucha noción de lo que están haciendo, que a veces se nos pierden porque de repente se copian unos a otros, pero eso es normal. Es muy difícil encontrar un estilo y ya no van a encontrar el hilo negro. Y las circunstancias de los personajes, héroes, protagonistas, heroínas o como gustes, son circunstancias bien diferentes a lo que pasó hace casi un centenario. También esa es otra realidad, ya pasó, ya, ya estamos por cumplir el centenario.
Bien, de mis planes y proyectos es la publicación del refranero agavero de la Universidad Autónoma del Estado de México, que me hicieron favor de editarlo. Está nuevecito, va saliendo del horno, tienes la primicia. Es una compilación de frases y refranes. Ya lo había hecho, pero bueno, fue una publicación muy atropellada que era un borrador en realidad lo que me publicaron. En mi familia me hicieron favor de publicarlo, pero tomaron mi borrador. Entonces, bueno, a mí me quedé siempre con la espinita de es que ese no era todavía el proyecto, pero bueno. Entonces, ya pasaron muchos años, tengo la oportunidad de que en el Estado de México me lo reediten, se cambia el formato, vienen ilustraciones del maestro Andrés Vallejo, mexiquense, muy orgulloso él, muy joven, y ya estamos a punto de presentarlo. Así es que en eso estamos. ¿Y dónde lo van a presentar? Se presenta el 30 de... Bueno, es que tengo dos libros, falta el del refranero cachondo. El refranero cachondo es este. Se me vino a la mente un refranero cachondo. Entonces tengo fechas para la feria del libro en el estado de Hidalgo y ferias para la del Estado de México. Entonces estas son las novedades editoriales. Muy Y bien, sí, el refranero cachondo está también ilustrado. Tiene poquitas ilustraciones, pero no por ello menos valiosas. Son más de 1000 frases y refranes dedicadas a los hombres. Arismor fue el ilustrador de aquí, de este refranero cachondo dedicado a los hombres. Nada más es esta cuestión de no perder de vista que todos los trabajos de cualquier época y de cualquier momento tienen un valor que muchas veces el valor va a ser de acuerdo al contexto de cada persona. Nadie está obligado a, a una religión, a una ideología política, ni a un consumo literario.